hemos estado hablando acerca de Dios el Padre, conociendo su carácter, conociendo su naturaleza, y no podemos hablar de Dios el Padre sin hablar acerca de los hijos de Dios, porque lo que lo hace Padre es que tiene hijos, ¿correcto? Entonces, en este tema de Abba Padre, estamos también hablando acerca de los hijos de Dios. Y la semana pasada empezamos a hablar acerca de diferentes niveles de madurez que como hijos de Dios pasamos o debemos de pasar. Y así en breve, la semana pasada aprendimos o estudiamos que hay diferentes niveles de crecimiento y hay diferentes palabras que se utilizan en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, para definir las etapas de un niño, tanto en lo natural como alegóricamente en el nivel espiritual. Y vimos que la palabra nos dice que hay los brefos o los brepos, son los bebés en lo natural, y muchas veces se utilizan estos términos también como refiriéndose a un bebé espiritual, a un cristiano que es nuevo, a un cristiano que es inmaduro. Está también otra palabra para bebés, es a la palabra nipios o nepios, y esta una vez más se refiere a un bebé, a un infante, y especialmente una de las categorías de este nivel es de que esta persona todavía no habla, no está a la madurez para hablar, para comunicarse correctamente. Tenemos también el siguiente nivel. La siguiente palabra que se utiliza en el griego es la palabra paidion, y esto significa un niño que ya no es bebé, ya no es infante, pero ahora está creciendo y como que es de los 12 años en adelante, ¿verdad? Hasta que llega al nivel de adulto. Y hablamos acerca de la palabra teknon. Esta palabra simplemente significa hijo o hija. Y esto tiene que ver con, no importa en qué nivel eres un teknon, eres un hijo o eres una hija, ya sea en una familia o un hijo de Dios, una hija de Dios. Y nos quedamos, no terminamos, esta es la segunda parte de nuestro mensaje de la semana pasada, nos quedamos en la edad madura, y para la edad madura la palabra utiliza esta palabra griega que se escribe huios y a veces se pronuncia ios. Entonces esto tiene que ver con un hijo maduro. Esta es la palabra que más se utiliza para describir a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el primogénito de Dios. Entonces esta es la palabra que más se utiliza para hablar acerca de los hijos de Dios, los herederos de Dios. Y una de las características de este nivel, la razón por la que te estoy diciendo estas palabras que jamás te acuerdes probablemente o jamás las utilices, pero el entendimiento es lo que quiero que sepas, que hay niveles, y la visión a la que todos tenemos que llegar, nuestra esperanza es llegar a este nivel de madurez. Efesios nos dice que todos debemos de crecer a la estatura del varón perfecto, ¿ok? Entonces tenemos un estándar, tenemos una visión donde todos podemos crecer, podemos caminar, podemos operar nuestra vida en el nivel de hijos maduros. En Romanos 8:15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son huios de Dios, los tales son hijos de Dios. Y dice, estos hijos, dice, ya no han recibido espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción. Y ahora, cuando estudias acerca el hijo maduro, el huios, esto siempre va enlazado con el tema de adopción, porque la palabra adopción viene de dos palabras griegas. Una es huios y la otra es tesia. Adopción en el griego, huiostesia. Yo sé que una vez más quizás estos términos no te interesen tanto, pero lo que significa es posicionar como hijo. Entonces un hijo maduro es aquel que se posiciona
en su identidad como hijo, se posiciona en su herencia como hijo, se posiciona en sus derechos y privilegios como hijo, aún en sus responsabilidades. Y el versículo continúa diciendo, has recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba, Padre. Y ahora mira la responsabilidad, mira el anhelo por el que tenemos que llegar a este nivel. Uno de ellos, en el versículo 19, Romanos 8, dice, porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios. Cuando nosotros llegamos a caminar en esa responsabilidad, en esa identidad como hijos maduros, aún la creación se beneficia, aún el mundo alrededor se beneficia. Y obviamente ese versículo lo podremos utilizar hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Cuando todo va a ser redimido, aún la tierra va a ser redimida, pero por el momento podemos influenciar en nuestro mundo alrededor, caminando con esta madurez como hijos. Te expliqué también la semana pasada que existen 3 niveles, ¿okay? o 3 pisos. El primer nivel son los bebés espirituales. Y muchas veces la Biblia menciona los bebés carnales. Ahora, carnal no significa que eres pecador, no significa que andas fallándole a Dios necesariamente, simplemente significa que eres inmaduro, ¿ok? Quizá le puedes fallar a Dios, pero lo puedes hacer en cualquier nivel, ¿ok? Entonces, inmaduro, carnal, ¿todos me entienden? Y a lo que se refiere es de que en el primer nivel solamente nos movemos a través de nuestros sentidos naturales, de lo que vemos, de lo que escuchamos, nuestra carne, nuestro cuerpo físico. Acuérdate, somos personas de 3 partes. Entonces, cuando solamente operamos al nivel natural, al nivel físico de nuestro cuerpo, la Biblia nos categoriza como cristianos carnales, inmaduros. Y esos cristianos carnales, cuando solamente operas en este nivel, estás sujeto a las leyes naturales, estás sujeto a las 4 dimensiones con las que vivimos aquí en la tierra. Está la anchura, la longitud, la distancia, la profundidad, y estás sujeto al tiempo. Pero sabes que también en este nivel estás sujeto a que todo muere. Todo muere en lo natural, ¿cierto? La comida se echa a perder. Nuestros cuerpos se envejecen, últimamente terminan en la tumba, ¿verdad? Todo en lo natural está sujeto a la muerte física natural, ¿me entiendes? Ok, esto es bien importante, que empieces a ver la distinción. Después tenemos el segundo nivel. En el segundo nivel operamos más con nuestra alma, con nuestras emociones, nuestros sentidos. Todo en el primer nivel carnal es como material y puedes verlo, porque todo es natural. En el segundo nivel, no todo se ve, pero existe. Por ejemplo, tus emociones, tú no las puedes ver, pero sabes que existen. Tus sentimientos, tu voluntad. En el segundo nivel también es cuando entendemos un poco más acerca del mundo espiritual, los ángeles, los demonios. Todo es creado. Primer nivel, segundo nivel, todo es creado. El primer nivel, inmaduro, solamente se basa en lo natural. El segundo nivel hay un poco más ya no estás limitado a las leyes de las dimensiones, ya no estás limitado al tiempo. ¿Cuántos de ustedes han sufrido un trauma en su mente hace 10 años y de repente a veces te acuerdas de algo y sientes los mismos efectos? ¿Ok? Ya no estás limitado al tiempo. En menos de un segundo, tu mente, tus emociones pueden viajar en el tiempo, ¿cierto? ¿Ok? Algo bien chistoso. Estaba viendo un video de un señor que estaba friendo elotes
Y estoy viendo en mi iPad y tengo mi mano así junto a la pantalla. Y él está friendo y el aceite está bien caliente y brota el aceite y yo muevo mi mano. Así como que, no me vaya a quemar. Y me dio mucha risa. Pero esto es lo que sucede en este ambiente donde no estás sujeto a la distancia, sino que tu mente, tus emociones pueden viajar y puedes actuar con cosas que no están en lo natural, pero simplemente por lo que estás pensando, por lo que estás visualizando. Súper chistoso que se me hizo. Ok, entonces en el segundo nivel, el primer nivel es natural, el segundo nivel es sobrenatural. Y eso ya tiene que ver con nuestra alma. También está sujeto a las leyes. El primer nivel está sujeto a las leyes naturales. El segundo nivel está sujeto también a leyes, como por ejemplo la ley de la gravedad. Si tú crees en la gravedad o no, la gravedad te va a afectar. ¿Ok? Entonces hay también leyes que no se pueden ver, no se pueden tocar, pero sabemos que existen. Y también en este segundo nivel es cuando entramos con la mecánica cuántica. Yo sé que quizá nunca has entendido esto, está difícil de entender. Simplemente estamos hablando ahora de energía. La energía, las emociones, todo tipo de energía en lo que vivimos en nuestra vida. En este segundo nivel, muchos de las leyes, de los efectos, de las causas, tienen que ver con las palabras, con lo que visualizas, con las emociones, con lo que crees, con lo que temes. ¿Ok? Este es el segundo nivel de lo sobrenatural, donde tú puedes operar en temor o puedes operar en fe. Y un cristiano inmaduro solamente opera en las leyes naturales. Un cristiano un poquito que ya está creciendo empieza a entender, ok, tengo que rechazar el temor, tengo que operar en fe, tengo que utilizar mi fe, tengo que utilizar mi imaginación, establecer una visión, tengo que utilizar mis palabras. Todas estas cosas que no son naturales en cuanto no se pueden ver, pero operan a este nivel. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás entendiendo? ¿Ok? Y después tenemos el tercer nivel. Y el tercer nivel es el reino de Dios. El tercer nivel es como Dios opera. Como Dios opera. Esto ya no es creado. Dios no fue creado. Él no tiene principio ni fin. Y es como Dios opera. Y tú sabes que ese tercer nivel estás sobre los otros niveles y no estás sujeto a las leyes de los otros niveles. Este nivel cambia los otros niveles. ¿Me entiendes? ¿Ok? Entonces, 3 niveles. Es cristiano carnal, el cristiano que está creciendo un poquito más y el cristiano, el huyos. El cristiano maduro es el que camina con el entendimiento de que vives en el tercer nivel. ¿Ok? Bien, esta es como mi analogía para que entiendas lo que la palabra nos dice acerca de un hijo maduro. ¿Cómo llegamos allí? Y obviamente esta es la meta. La meta es llegar a esta madurez. Y vamos a ver un poquito de ejemplos de cómo aplica esto. Pero la semana pasada te explicaba que una manera de entender dónde estás es mirar tu vida y pensar cómo tú ves tu relación con Dios. Si tú la ves de abajo para arriba, entonces probablemente tengas que crecer porque estás en diferentes niveles y todavía no has llegado a la madurez. Ahora, déjame decirte, ninguno de nosotros hemos llegado a la madurez. De eso se va a tratar toda nuestra vida y el resto de nuestras vidas. Pero en algunas áreas, en algunos momentos, muchas veces operamos en este nivel y vemos resultados. Y a veces decimos, ¿cómo le hice, verdad? ¿Por qué funcionó? Ahora entiendes, necesito que entiendas los 3 niveles, el crecimiento que existe, porque si tú entiendes esto, te garantizo, vas a poder
entender todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, con la voluntad de Dios, con los principios de Dios, y lo vas a poder ver con claridad, pero más que ello vas a poder operar en ello y encontrar los beneficios y tomarte de las promesas de Dios. ¿Me crees? ¿Lo entiendes? Ok. Entonces, los cristianos en los primeros 2 niveles, el 1 y el 2, los primeros 2 pisos, viven una vida mirando como para arriba, esperando, di conmigo, esperando llegar a ser o llegar a tener, o como decía nuestro pastor en la mañana, que Dios los cambie, que Dios les dé. Viven como: Dios, estoy esperando. Si haces esto, si me das aquello, por favor, Dios, y te ruego. Y a veces hasta utilizando buenas obras, a veces hasta siguiendo principios bíblicos, como el creer, el confesar, el declarar, el orar, el diezmar, el servir. Pero todo con la esperanza de que Dios me va a dar, voy a llegar a ser, voy a llegar a tener. ¿Ok? Estás esperando. El cristiano en el tercer nivel entra en su herencia, opera en su herencia y ya no está esperando que Dios le dé, lo haga, lo cambie. El cristiano en el nivel maduro es el cristiano que creyó la palabra de Dios, la promesa de Dios, de que ya eres, ya tienes, y ahora simplemente es ponerlo por obra. Entonces ya no estás esperando recibir de arriba, ahora tú operas en el nivel de arriba para abajo. Y operas en unidad con Dios, coheredero con Cristo, haciendo tus obras en unidad con el Espíritu Santo, todo lo que haces. Y este cristiano del tercer nivel sigue todos los principios de Dios, guarda los mandamientos, ora, lee, confiesa, pero no para recibir algo, sino porque ya es hijo de Dios, porque ya tiene. ¿Entiendes la diferencia? ¿Ok? Yo puedo venir a la iglesia y alabar a Dios para que Dios me bendiga, o yo puedo venir a la iglesia y alabar a Dios porque Dios me ha bendecido y porque sé que Él me va a seguir bendiciendo. Yo puedo venir a la iglesia y dar mis diezmos y ofrendas para que Dios me bendiga, para que me guarde del enemigo que viene a devorar. O yo puedo venir a la iglesia, dar mis diezmos y dar mis ofrendas porque Dios bendice mis finanzas, porque Él es mi proveedor. ¿Entiendes la diferencia? El mismo principio, las mismas acciones, la motivación es diferente. Uno es tratar de recibir, el otro es porque ya recibiste. Yo puedo declarar: por sus llagas he sido sanado, por sus llagas he sido sanado, para creer que Dios me va a sanar, y si digo las palabras mágicas, entonces voy a sanar. O puedo decir: por sus llagas he sido sanado, porque sé que por sus llagas fui sanado. ¿Ok? Entonces, los principios bíblicos son buenos, no cambian. Lo que tenemos que cambiar es nuestra motivación. ¿Estás haciendo las obras, los mandamientos que Dios nos dijo que hiciéramos por temor, por tipo como estás queriendo manipular la cosa, apretar los botones correctos para recibir de Dios, o los estás llevando a cabo, estás siendo un hacedor de la palabra porque tú crees que eso es lo correcto y porque ¿quién eres? Eres un hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, 1 de Juan 4:17 dice: en esto se perfecciona el amor en nosotros. Esta palabra perfección es madura completamente. En esto operamos en el amor maduro de Dios en nosotros, que tenemos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, como ¿quién es? Como Cristo,
como Cristo es, así somos también nosotros en este mundo. Este es el hijo maduro, el que camina en la madurez del amor de Dios, en la perfección del amor de Dios, sabiendo que como Cristo es, así soy yo. No así voy a llegar a ser, así soy yo en este mundo. Así es como caminó Jesús aquí en la tierra. Jesús caminó sabiendo que era hijo de Dios. Jesús caminó sabiendo que como hijo de Dios, Él tenía dominio y autoridad sobre la creación, sobre las tormentas, sobre el viento, sobre el agua, sobre demonios, Él caminaba con su autoridad, con su identidad de hijo. Y Él dice que así como Él es, nosotros somos en este mundo. Imagínate tu vida caminando con esta confianza, con esta identidad. Soy un hijo de Dios. ¿Acaso no Jesús dijo, las obras que yo hago también ustedes las harán? Los cristianos de segundo nivel están orando por un avivamiento. Dios, ven, Dios, muévete, Dios, haz algo. Los cristianos en el tercer nivel hacen algo. No esperan de Dios porque saben que Dios ya nos dio su autoridad. Jesús nos dio el poder de su nombre. Jesús nos dio, casi Dios está diciendo, haz algo. Ya no esperas a que Dios haga algo, ahora tú eres el que pones las manos a la obra. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo está diciendo, la vida que vivo, ya no la vivo en el primer nivel de la carne, la vivo en el tercer nivel, en la fe. La vivo creyendo que estoy con Cristo. Con Cristo fui crucificado. Con Cristo he sido amado, aceptado y ahora vivo por fe. El cristiano maduro, el huios de Dios, el Hijo de Dios, el que camina en el Espíritu, solamente cree la palabra de Dios, cree la promesa de Dios. El cristiano del primero y segundo nivel quieren hacer para recibir. El cristiano maduro cree la palabra de Dios que ya eres y opera con esa fe, El siguiente versículo desde Gálatas 2:20, donde dice, con Cristo he sido juntamente crucificado, dice, por tanto, dice, cuando vivo en este nivel, no hago nula la gracia de Dios. ¡Wow! Quiere decir que cuando caminamos en nuestra inmadurez, hacemos nula la gracia de Dios, porque pensamos que es por mis obras, es por mi sacrificio, es si me esfuerzo, es si le pido a Dios. Y casi hacemos nula la gracia de Dios. Pero cuando te atreves a creer, Dios, tú dices que como Cristo es, así soy en este mundo. Ok, lo voy a creer, me voy a atrever a creer. Te apoderas de la gracia de Dios, operas en la gracia de Dios. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento con la vida de Josué y Caleb. Josué y Caleb. Dios les dice, vayan y posean la tierra prometida. Todos dijeron, no podemos, es imposible, jamás lo vamos a lograr. Josué y Caleb dijeron, como hijos maduros, si Dios dice que podemos, entonces podemos. Y lo creyeron. Y ellos vivieron en otro estilo de vida. Ellos vivieron como en otra dimensión. Ellos vivieron recibiendo beneficios que todos los demás no recibieron. Porque creyeron la promesa de Dios. Creyeron a la palabra de Dios. En el tercer nivel, lo único que tienes que hacer es creer a la palabra de Dios, creer la promesa de Dios en tu vida. Entonces vemos que hay una diferencia entre cumplir la palabra de Dios
porque ya eres, porque ya tienes, o para tener o para recibir. ¿Ok? Y la dificultad que está en estos dos niveles es de que muchas veces caemos en los dos extremos. Si estoy tratando de hacer cosas cristianas o las doctrinas cristianas por mis propias fuerzas, entonces si lo logro, puedo caer en orgullo, donde me siento mejor que otros cristianos porque leí mi Biblia el día de hoy, porque fui a la iglesia, porque estoy sirviendo en la iglesia. Y puedo caer un poquito en orgullo, o puedo empezar a juzgar a los demás con un espíritu fariseo, ¿verdad? Y tú, ¿por qué no eres como yo? ¿Por qué no sirves como yo? ¿Por qué no oras como yo? ¿Por qué no lees como yo? Y entonces podemos caer en el orgullo. O podemos irnos al otro extremo, porque el día que no oré, y el día que no leí, y el día que no pude cumplir, entonces vivo en culpabilidad y vivo en condenación. ¿Por qué? Porque lo estoy tratando de hacer con mis propias fuerzas. El hijo maduro entiende que no es por obras, es por gracia, es por fe, y entra en su reposo. Entiende o cree que si Dios dijo que somos la justicia de Dios en Cristo, entonces somos la justicia de Dios en Cristo. Que si hemos sido perdonados, entonces hemos sido perdonados. Que si es por gracia, entonces es por gracia. Bien sencillo. Los dos niveles de inmadurez es mucho esfuerzo, y no me sorprende que muchas veces muchos cristianos terminan agotados. La vida cristiana por tus propias fuerzas es imposible, es muy agotadora, te va a causar que te quieras dar por vencido. Pero la vida cristiana, como fue diseñada a ser, a vivirse, a recibirse, es un descanso. Dios dice, entra en tu reposo, recibe la bondad de Dios, su salvación, su perdón, tu identidad como hijo por gracia. Y cuando lo recibes por fe, puedes entrar al reposo de Dios y puedes empezar a poseer la tierra prometida, no por nuestras obras, es por la gracia de Dios. Y si te das cuenta, el apóstol Pablo muchas veces operaba en los niveles, ¿verdad? Dios, quítame esta persecución, quítame este aguijón en la carne. Y después llegó como al tercer nivel, dijo, ok, su gracia me es suficiente. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y vemos el proceso de crecimiento, de madurez. Cada nivel es afectado por el nivel de arriba. El nivel de abajo, pon tú en lo físico, mi cuerpo. Si yo estoy batallando estrés, temor, preocupación en mi vida, que es en el segundo nivel, ¿verdad? Las cosas del alma, de la mente, de las emociones, va a afectar mi cuerpo físico. Y al rato voy a tener un dolor de cabeza o un dolor de estómago, o voy a empezar a tener síntomas físicos por el estrés. ¿Alguna vez has batallado por eso? No poder dormir en las noches por el estrés, por el temor. ¿Ok? Entonces, cada nivel de arriba afecta el de abajo. O, como dice la palabra, si estoy viviendo en gozo, en alegría, afecta a mi cuerpo en una manera positiva. Afecta a mi cuerpo y puedo operar en descanso, puedo sonreír, no me siento estresado, me siento relajado. ¿Por qué? Porque cada nivel de arriba afecta al de abajo, positivo o negativamente. Pero el nivel de hasta arriba, ese afecta los dos. Y Dios desea que vivamos en este nivel, en el nivel de hijos maduros de Dios. Porque entonces ya no estás sujeto a las leyes naturales. En el primer nivel, te explicaba la semana pasada, tienes un dolor de cabeza, corres a agarrar el Tylenol. Que no tiene nada de malo. Si quieres el Tylenol, hazlo. Si estás en ese nivel, hazlo, ¿verdad? Libérate de ese dolor de cabeza. En el segundo nivel,
tienes el dolor de cabeza y dices, oh, ok, ¿qué hice? Ok, quizá necesite tomar agua. O quizá, y empiezas a pensar, empiezas a racionalizar la causa, el efecto. Puedes agarrar la medicina, puedes hacer cualquier remedio, pero ya no automáticamente operas en lo natural. Puedes aún ponerte en fe y decir, no, voy a estar sano. En el tercer nivel, tú sabes que has sido redimido de la enfermedad y del dolor. Y si necesitas hacer algunos ajustes en lo natural, operas con la sabiduría de Dios y pones en principio los principios naturales de la sabiduría de la salud. ¿Ok? Entonces, todo nivel afecta el nivel de abajo, por lo cual Dios desea que vivas en el nivel de arriba, porque así vas a afectar en una manera positiva tu alma y tu cuerpo. Te voy a leer algunos versículos. Te voy a leer algunos versículos, pero ahora quiero que los escuches con ese entendimiento, con el entendimiento de que vivimos en este nivel. Y viviendo en este nivel, operamos como hijos que reciben su herencia. Operamos con los privilegios, con los derechos, con la autoridad, con el dominio que tenemos en el nombre de Jesús. Y una vez más, cambia tu vida. En mi vida personal ha cambiado en muchas áreas. Te digo, todavía en algunas áreas estoy en el primer nivel, sinceramente. En otras ocasiones estoy en el segundo nivel. Pero las pocas áreas, los pocos momentos que me he visto a mí misma, wow, estoy operando como una hija madura en esta área. Gran diferencia de cómo lo que experimentas, cómo miras tu vida, tu mundo de alrededor, cómo operas, cómo piensas, cómo crees. Gran diferencia. ¿Ok? Entonces, una vez más, con este entendimiento, déjame leerte estos versículos. Efesios 1, del 3 al 5. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción. ¿Qué significa adopción? Posiciónate como hijo. Para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Entonces, en su bondad, Dios te llamó a que vivas en el tercer nivel y que recibas, que vivas en esos lugares celestiales, porque has sido aceptado en amor, has sido escogido. No es por tus obras, en Cristo, ¿ok? En Cristo. Con Cristo tú tienes acceso al nivel de arriba. En Cristo tú tienes acceso a vivir en los lugares celestiales aquí en la tierra. Efesios 1, del 9 al 11. Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme el consejo de su voluntad. El consejo de su voluntad, el plan que Dios diseñó desde hace tiempo es traer el cielo en la tierra. Traer el cielo en la tierra. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de ti. El plan perfecto, el plan A, era con Adán. Adán debería de haber sido un representante y operar el reino de Dios, un reino de Dios invisible en una tierra visible, natural. Sabemos que Adán falló, pero Dios dijo, el plan continúa. Dios no cambió el plan continúa. Unir el cielo y la tierra.
Para eso vino Jesús, porque el pecado causó un obstáculo y quitó el dominio y la autoridad al hombre. Jesús viene a restaurar el dominio y autoridad en el hombre, remueve el obstáculo y ahora una vez más en Cristo podemos traer el cielo en la tierra. No estamos tratando de rogarle a Dios, ahora vivimos en estos lugares celestiales y es nuestra responsabilidad como hijos maduros operar en estos principios y extender el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Ok? Efesios 1, del 18 al 23. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Ves que esta clave herencia, esta palabra herencia es una clave? La palabra adopción, la palabra hijos maduros, siempre van juntos. Dice, quiero que conozcas cuál es la grandeza de la herencia que tienes, cuál es la extraordinaria grandeza del poder que actúa con nosotros los que creemos. Tú ahora en Cristo ya tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida. Dice, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Este poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En el nivel 2 está todo principado, autoridad, ángeles, demonios, pero Cristo opera en el nivel más arriba. ¿Y dónde debemos operar como hijos maduros? Con Cristo, en lugares celestiales. Ok, dice, y todo lo sujetó bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Si Cristo está sobre los niveles naturales y sobrenaturales y tú estás en Cristo y estos niveles naturales y sobrenaturales están bajo los pies de Jesús, ¿qué crees? Están bajo tus pies como el cuerpo de Cristo. ¿Me entiendes? Entonces podemos sobrepasar los principios naturales con la fe en el nombre de Jesús, con la autoridad. No estamos sujetos a las leyes naturales, no estamos sujetos a las leyes sobrenaturales. Cuando recibimos el entendimiento y empezamos a operar en quienes verdaderamente somos hijos de Dios, no hay limitaciones, no hay limitaciones. Yo sé que esto es sencillo, pero a la vez es profundo y no es muy popular. Este entendimiento no es muy popular y entonces así como que, ay Dios, ayúdanos, ¿verdad? Abre los ojos de nuestro entendimiento, ayúdanos a entender y a percibir el llamado que tú tienes para nosotros. Efesios 2, del 4 a 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Si Cristo vive en el nivel 3, vivimos juntamente con Cristo, en el nivel de arriba. Por gracia ustedes han sido salvos. Dice, y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Dios te mira y dice, ¿por qué andas rogando? ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas desesperado? Estás viviendo en este nivel. Deja de aparentar que vives en los otros niveles. Crece, 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 madura. Aprópiate de tu herencia. Has sido un hijo adoptado. Último versículo. Colosenses 3, del 1 al 3, última escritura. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba,
no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces Dios me dice que deje de andar enfocándome en las cosas de la tierra, que mire las cosas a la perspectiva de los lugares celestiales, que opere mi visión, mi esperanza, mi fe, mi expectativa con las cosas de arriba, con las cosas de arriba. Y cuando opero a este nivel de madurez, tengo autoridad para afectar de una manera positiva el alma y el cuerpo. Cuando soy guiado por el Espíritu. Y estos son los que son guiados por el Espíritu, los hijos de Dios, que son maduros, los huíos de Dios. Te mentí. Déjame leerte este versículo una vez más. Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son huíos de Dios. Los tales son hijos maduros. ¿Quieres ser guiado por el Espíritu? ¿Quieres ser guiado por el Espíritu? No se trata de obras, no se trata de tu esfuerzo, no se trata de ser espiritual. Se trata de creer que verdaderamente estás en Cristo. Y cuando crees, cuando te miras a ti mismo como un hijo maduro, cuando te miras a ti mismo en Cristo, en los lugares celestiales, eres guiado por el Espíritu. Llegas a la madurez. Y esa es nuestra meta, esa es nuestra visión. Queremos crecer y vamos a continuar creciendo. Y te lo digo, en muchas áreas estamos en el primer nivel, en otras áreas estamos a la mitad y en otras áreas, espero, estamos experimentando nuestra herencia como hijos de Dios. Vamos a orar y para terminar esta serie, no solamente vamos a comprometernos a seguir creciendo y a creer a Dios que somos quien Él dice que somos, que podemos hacer lo que Él dice que podemos hacer, que podemos tener lo que Él dice que podemos tener, pero también algo que tenemos que hacer para poder estar en este nivel libres es soltarnos de nuestra vieja naturaleza, de nuestro pasado. Cantábamos que somos nuevas criaturas y ahora podemos danzar en la tumba de nuestro pasado, en la tumba de nuestra vida pasada. Y mucho de ello, mucho de nuestro pasado tiene heridas, tiene traumas, tiene efectos negativos a causa de nuestra experiencia con nuestra figura paterna. Ya sea la falta de la figura paterna o el sufrimiento con una figura paterna, cualquier efecto que hayamos tenido, que ahora nos ha afectado para llegar a ser hijos de Dios, para poder recibir a Dios como nuestro Padre, el día de hoy queremos dejarlo en el pasado. Amén. Te voy a invitar a que tomes comunión conmigo y en un acto de fe vamos a poner la raya, a marcar la raya y decir no más. De ahora en adelante doy un paso al frente en fe, caminar hacia mi madurez como hijo de Dios y me olvido del pasado, como el apóstol Pablo decía, me olvido del pasado y me extiendo hacia adelante, me extiendo hacia adelante. Y en el nombre de Jesús vamos a soltar esas heridas, esas desilusiones, esos traumas, ese temor, cualquier cosa que te haya afectado tu relación paterna, que puede afectarte en tu relación como hijo de Dios. Cualquier cosa que puede afectar tu visión acerca de tu Abba Padre. Queremos dejarlo en el pasado, creer a Dios por su sanidad, por su libertad y poder avanzar a una nueva vida en Cristo como hijos amados,
adoptados y herederos de sus promesas. Voy a orar en lo que preparas tus elementos de la comunión. Únete conmigo en fe, en expectativa, y voy a orar por ti y después vamos a hacer una confesión por fe juntos. Acuérdate, para ser maduros lo único que tenemos que creer es la palabra de Dios. No sacrificios, no obras, no esfuerzos, simplemente creer las promesas de Dios. Padre, te doy las gracias por tu palabra. Te doy las gracias, Dios, de que tú nos has amado, de que tú nos llamaste a tu familia, nos adoptaste como tus hijos. Por medio de la obra de Jesús, ahora somos hijos de Dios, lavados, perdonados, sentados en los lugares celestiales. Y Padre, el día de hoy nos comprometemos a seguir creciendo, a seguir madurando, a operar en esa identidad de hijos, de herederos, a caminar en nuestra identidad como hijos de Dios, con la autoridad como hijos de Dios, creyendo que así como Jesús es nosotros somos en esta tierra. Y Padre, también queremos deshacernos de las ataduras del pasado, de las heridas del pasado, de las mentiras del pasado. Y Padre, en el nombre de Jesús, declaramos el día de hoy que somos libres. Por la sangre de Jesús somos libres. Y por fe hacemos un pacto contigo por medio de la comunión, creyendo por renovación de mente, renovación de visión, renovación de esperanza, renovación de salud, renovación en nuestras relaciones. Y en el nombre de Jesús, Padre, decidimos dejar el pasado en el pasado y extendernos hacia adelante. Repite conmigo. Di: Padre, te doy las gracias por la libertad que tengo en Cristo. Por su sangre soy libre, soy perdonado, soy limpiado, y por su cuerpo soy sanado. Y Padre, tu palabra dice que perdonemos así como tú nos has perdonado. Y en el nombre de Jesús perdonamos toda herida de nuestros padres, toda ofensa, todo trauma, toda necesidad que no fue suplida. Padre, los soltamos, los perdonamos. Perdonamos todo lo que no hicieron por nosotros cuando lo necesitábamos, y te damos gracias por lo que hicieron cuando estuvieron presentes. Padre, perdonamos sus intenciones, su ignorancia, sus maneras de pensar, su manera de educarnos cuando fue negativo en nuestras vidas. Los perdonamos en el nombre de Jesús, y declaramos que la sangre de Jesús limpia esas heridas en nuestras vidas, esas fortalezas mentales, esas maneras falsas de creer. Y Dios, con un corazón limpio, con un corazón agradecido, ahora podemos mirarte a ti como verdaderamente lo eres, nuestro Abba Padre, bueno, piadoso, misericordioso, protector, proveedor, que tienes buenos pensamientos para nosotros,
tienes un futuro y una esperanza para nosotros. Padre, lo creemos, lo creemos. Tú eres bueno y tu amor perdura para siempre. Y tú nos has amado, nos has aceptado. Soy tu hijo, decláralo. Soy tu hijo amado. Soy tu hijo amado. Tú me has aceptado, tú me has limpiado, tú me has recibido en tu familia. Padre, gracias de que ahora por fe no hay obstáculos para que yo pueda crecer en mi relación contigo, Padre e Hijo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por sanidad. Gracias por libertad. Gracias por quitar esos lentes, esos filtros negativos que afectaban nuestro acercamiento hacia ti. Y ahora por fe operamos en la libertad que tenemos como hijos de Dios. Vamos a participar de la comunión. Dice que en la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y lo partió y dijo: participen de este pan. Es una representación de mi cuerpo que va a ser molido para que el de ustedes esté sano y completo. Participemos en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, por tu cuerpo que trae sanidad a nuestras vidas. Sanidad mental, sanidad emocional, sanidad física. Gracias, Jesús. Dice: asimismo también tomó la copa y dijo: esta copa representa un nuevo pacto con ustedes y representa mi sangre que va a ser derramada para perdón de sus pecados. Esta copa representa el acceso que tenemos a los lugares celestiales. Esta copa representa las llaves que tenemos en el reino de Jesús. Esta copa representa la libertad con la que entramos al trono de gracia, porque por la sangre de Jesús hemos sido lavados y perdonados y santificados y limpiados. Dice la palabra: aún nuestras conciencias han sido lavadas por la sangre de Jesús. Padre, gracias por la copa, gracias por la sangre de Jesús. La tomamos en fe, creyendo todo lo que prometes que esta copa significa en nuestras vidas. Y nos declaramos libres, nos declaramos perdonados, nos declaramos hijos herederos de las promesas de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya no eres siervo ni esclavo, eres hijo. Y si hijo, también heredero. Y has recibido el espíritu de adopción, por el cual ahora puedes llamar Abba Padre. Abba Padre, no lo olvides. Por siempre eres hijo, por siempre aceptado. Vives en Cristo y tu vida está escondida en los lugares celestiales. Créelo, recíbelo, opéralo y experimenta lo mejor de Dios en tu vida, aquí y ahora. En el nombre de Jesús. Amén.